En biomimética nosotros ya tenemos este nivel, le voy a llamar de transgresión, cuando nosotros ya aplicamos ciertos criterios de diseño industrial y obviamente podemos sacar estos sistemas y evaluar estos sistemas y nuevamente replicarlos o extrapolarlos dentro de algunos ejemplos que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, dentro de las etapas del proceso de diseño biomimético, ustedes van a darse cuenta que es muy similar a cualquier tipo de metodología que ya se deben haber vinculado. La más famosa, sigo pensando que es Design Thinking. No soy muy fan de Design Thinking, disculpas a los que les guste mucho Design Thinking, pero es algo que ya está muy implícito dentro de nuestro proceso de diseño, ¿no? Es tal cual si le traducimos el pensamiento de diseño, porque no pueden lanzar un producto al mercado que esté basado en la naturaleza, que no sea respetuoso con la naturaleza. En el momento de que ustedes tratan de hacer una agresión ya a la naturaleza desde este punto de vista, prácticamente están en un punto totalmente contrario. Entonces, la sostenibilidad en cualquier tema relacionado con biomimética está totalmente de la mano. Y aparte, ustedes deben haber visto muchos ejemplos de productos existentes, inclusive la misma vestimenta. No sé si alguien tiene presente en qué referencia de la naturaleza se basa. ¿Alguien? La vestimenta que nosotros utilizamos todos los días. ¿Saben de dónde parte? ¿De dónde? Ah, perfecto, sí, es una piel sobre otra piel, ¿no? Entonces, básicamente nosotros tenemos muchos referentes dentro de productos y obviamente uno de los que usamos cotidianamente es la vestimenta. Vamos con la siguiente, por favor. Ahora, dentro de esos mismos ejemplos, el más conocido y el que ustedes van a encontrar cada vez que utilicen esta relación de biomimética es el velcro, ¿no? Superficies, en este caso, repelentes de agua y aerodinámica. Bueno, como les había dicho, el velcro específicamente está inspirado en los frutos de una planta, ¿no? El mismo sistema, el mismo elevado desarrollo de ciertos elementos formales y funcionales. Entonces, cuando en algún punto les falte un poco de inspiración, sí es bueno hacer un repaso con estos elementos de la naturaleza. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, dentro de los desafíos y consideraciones en el diseño biomimético, nosotros tenemos el tiempo de investigación, costos de desarrollo, innovación tecnológica y colaboración interdisciplinaria. Como les había dicho, aquí el foco es interdisciplinario porque estamos alando las diferentes disciplinas hacia el diseño industrial. Entonces ustedes tienen claros que la definición de interdisciplinario es tal cual, ¿no? Tener el foco de la disciplina, en este caso el diseño industrial, y las otras disciplinas prácticamente lo acompañan. No es como en el caso multidisciplinar que todos están extremadamente parejos, sino que aquí nosotros lo tiramos hacia nuestro lado. Es muy potente, pero como les digo, tiene este tono comercial y no muy secuencial que permite tener este crecimiento. Yo lo evalúo desde el punto de vista de la biomimética, como les había dicho, para tener un trasfondo mucho más técnico con respecto a la decisión y a la selección. Design Thinking totalmente potente, como les digo, muy conocido, esa es la ventaja que tiene. Biomimética, los aspectos negativos, como les había dicho, el estudio es extremadamente complejo y largo, pero resulta con buenos resultados. Ahora, todos deben haber escuchado el diseño centrado en el usuario, el famoso DCU, muy potente también, pero ahora evolucionó el diseño centrado en el usuario y ahora hablamos del diseño centrado en la vida. Hay algunas universidades a nivel internacional que están trabajando con el desarrollo de esta metodología, específicamente la Universidad Politécnica de Valencia tiene un laboratorio que se llama Sirope Lab, y ellos se concentraron en desarrollar y profundizar el diseño centrado en la vida. Entonces, muy bien, diseño centrado en el usuario, perfecto, súper claro, los requerimientos salen del usuario, pero si es que yo estoy relacionándome con sostenibilidad, que espero que no sea solo un término de moda, inclusive por las ODS, lo vinculan biomimética con el diseño centrado en la vida y nosotros podemos obtener un carácter mucho más fuerte, ¿no? El ciclo del producto, como ya lo hemos venido en este caso teniendo presente, y de esa manera nosotros podemos llegar a representar productos que cubren inclusive qué es lo que pasa después de que el producto cumple con su función principal. Algunos autores en Colombia lo llaman como la muerte de los productos. Hay un libro puntualmente, se me va el nombre del autor, los debo, que se llama Cuando el producto muere, y entonces ellos evalúan cuál es esta función secundaria que llega a tener el producto una vez que cumple con su principal. Entonces, diseño centrado en la vida, como les digo, es la evolución del diseño centrado en el usuario,
muy conectado con biomimética y el tema está relacionado con el método que les voy a presentar. Definir, pero aquí viene el campo, ¿no? Biologizar. Entonces, en biologizar lo que nosotros tenemos es la faceta de ideación. Y hay ciertos elementos que te permite entender. Entonces, muy bien, si es que mi fase de ideación es generar una idea, biologizar es simplemente saber cómo la naturaleza solucionaría este problema identificado en la fase de definición. Una vez que nosotros tenemos este aspecto, llegamos al descubrimiento. Entonces, muy bien, acabo de descubrir algo que no está tecnológicamente presente en la actualidad. Va a tomar 10 o 15 años que se pueda solucionar, pero nuevamente ya puedo empezar con el tema de la investigación. Vamos con la abstracción, tal cual como les había dicho, ¿no? Proceso normal de diseño, generado en este caso elementos que necesitan un poco más de coyunturas, llego a la abstracción y comienzo a simplificar. La optimización. Ustedes saben que los organismos vivos son extremadamente complejos y obviamente no los voy a poder aprovechar directamente en su totalidad, sino que obviamente voy a extraer ciertas características o ciertos rasgos. Los emulo por medio de simulación digital. Yo soy muy fan en realidad de la simulación digital, de los softwares y ahora más fan de la inteligencia artificial, porque nos facilita y, como les digo, nos acorta mucho el trabajo. No sé si han utilizado Viscom cuando suben un boceto y les hacen modelo en 3D para hacer trampa en sus deberes. No lo hagan, no mentiras, sí, háganlo. Les facilita mucho porque hacen un boceto simple y ustedes piden el nivel de participación de la inteligencia artificial. Mi compañero Will, que está sentado adelante, ya supongo profundizará un poquito más adelante sobre esto. Él fue el que me dio la incursión sobre el mundo de la inteligencia artificial, y sí te permite tomar estos atajos, y uno de esos es eso, ¿no? A veces yo tengo la posibilidad de hacer un boceto, tal vez no tengo las habilidades de hacer este modelado digital con ese nivel de detalle, y permito a la inteligencia artificial que tenga un mayor nivel de participación. Entonces, de esa manera, como les digo, tengo un modelo bastante real. Y algo que no pasa en la inteligencia artificial es la validación o la verificación con las personas. Nosotros diseñamos nuevamente, como les digo, y tenemos nuestro nivel de interacción con usuarios y clientes. Entonces, la evaluación es extremadamente potente y, como ustedes se dan cuenta, es una espiral. Esta espiral nos permite entender que nosotros arrancamos desde afuera de la espiral y nuevamente vamos a seguir iterando más bien, hasta llegar a una validación exitosa. Entonces, validación temprana, validación continua es algo que el diseño industrial nos ha enseñado, ¿no? Hay productos que se están validando todo el tiempo, y si es que nosotros tomamos los vehículos específicamente, siguen siendo prototipos que se validan cada año y cada año sacan una nueva versión, desde la definición de prototipo, ¿no? Entonces, siempre están en validación constante y están en modificaciones constantes. Versus la definición de producto, que de igual manera tiene ciertas cercanías. Pero si le tomamos desde el prototipo, sigue siendo prototipo. Entonces, lo importante, como les había dicho, es tomar un método, una metodología, y desde ese punto nosotros irla adaptando a nuestros criterios personales, técnicos y profesionales. Ustedes lo ven ahí, eso es Design Thinking simplemente expresado de otra manera. Entonces, el Design Thinking para mí sigue siendo la base, se sigue aprovechando, como les digo, y este es un modelo o un planteamiento para seguirlo aprovechando, pero con el criterio técnico relacionado con el diseño centrado en la vida. Aplico criterios de diseño básico, convierto en un módulo, lo replico como les había dicho, genero supermódulos, en este caso llego a una abstracción o geometrización, y a partir de eso puedo ir entendiendo cómo puedo utilizar esto en un producto. Entonces tienen algunos puntos de partida, parto de la naturaleza y busco cómo representarlo en productos, o busco el producto, busco un rediseño y en este caso me inspiro en la naturaleza. Hay algunos puntos de partida, eso es lo que ustedes deben en este caso evaluar. Para mí, como les digo, trabajar con un método, una metodología es lo más apropiado. Porque, aprovechando que por aquí creo que están los chicos que ganaron el hackathon de la UTA, extremadamente bien el proceso metódico y metodológico, excelente, porque esa es una de las características que tal vez no nos damos cuenta cuando estamos en pregrado. Yo me di cuenta cuando estaba en los primeros trabajos que mucho más allá de lo que ustedes ven en la universidad y es tangible como la presentación del producto, es este intangible que es el método, la metodología. Ustedes son ya muy metódicos, prácticamente saben que tienen que identificar un problema. Entonces en sus cabezas está el problema, esa silla está horrible. Muy bien, ¿cómo lo haría? Porque yo voy a ser diseñador industrial y tengo que solucionar ese problema. Enseguida en mi cabeza entro a mi base de datos y busco tipologías existentes. Todas las sillas que tal vez en mi cabeza parecen superar en ciertas características estéticas.
¿qué le sacaría a estas sillas para ponerle a esta para que sea mejor? ¿O qué le sacaría a esta para que nuevamente se parezca a mi base de datos? Entonces, este proceso metódico de pensamiento es el famoso design thinking, pero ya está muy implícito en ustedes. Entonces, eso lo ven ustedes cada semestre en los talleres. Y eso, como les digo, les permite actuar automáticamente. Y eso se notó mucho, como les digo, en el caso del hackathon que nos ganaron sus compañeros. Y fue bastante bueno el desarrollo de la propuesta porque fueron muy metódicos dentro del desarrollo e inclusive en la misma presentación. Entonces, ¿cómo empiezo con una presentación? Arranco de la misma manera que abordo el método, ¿no? Y ellos lo presentaron bastante bien, aprovechando que están por aquí. Entonces, puedo llegar al punto de la nanotecnología, como les había dicho, y nuevamente genero el producto como tal, que es la pintura autolimpiante. Autolimpiante nuevamente por las características, en este caso, de las porosidades, que no deja que se adhieran ciertas características externas a los elementos, en este caso, externos. Vamos con la siguiente, por favor. Muy bien. Los envases biodegradables, no se diga, hay muchísimos, y eso es lo que vamos a abarcar un poquito en el taller de las 11. Material bioplástico, inspiración, almidón de maíz, beneficios, degradación natural. Como les digo, ya en el aspecto del mundo profesional, y si es que no lo saben vender, también hay un inconveniente muy grande. Como ya creo que hay muchas caras nuevas, les cuento lo que me pasó a mí. En ATU, artículos de acero, ya como cerró les puedo contar la historia con más tranquilidad. Cuando yo estaba por graduarme, nos enseñaron a hacer animaciones en la universidad, como a todos, ¿no? En este caso en 3D Studio Max. No había tantos tutoriales, sino que tenías que revisar en los libros, muy poco en YouTube, pero ya tenían este acceso. Entonces, una compañera me recomendó en ATU para que les haga una animación de un nuevo mobiliario, el lanzamiento de una nueva línea. Yo para eso solo sabía qué era la animación, no sabía cómo hacer una animación. Es más, solo sabía lo que me habían enseñado en esos momentos en clase, que es lo básico, ¿no? Ustedes saben que aprendemos lo básico y después cada quien se especializa. Yo ese día me fui a la empresa, muy canchero, me acuerdo que fui con gorra, con una camisa para verme un poco más profesional y con estilo, y con mi laptop. Entonces, tan pronto como llegué, yo primero no sabía cuánto cobrar. Me asesoré un poco con personas que hacían, en este caso, animaciones digitales, y me dijeron que pagaban $10 del segundo de animación. Para cada segundo de animación ustedes necesitan cerca de cierta cantidad de renders. Yo cobraba por cada render de $80 a $300 en ese entonces, pero la animación obviamente requería mucho más trabajo, que no sabía en lo que me estaba metiendo. Pero ellos, como les digo, yo llegué muy canchero y les pedí los archivos, ustedes saben de las extensiones, en ese caso eran de XF nada más, 3ds y OBJ, y me pasaron todos los modelos ya hechos. Yo solo tenía que poner los modelos, ponerles materiales y empezar a animar, que no sabía. Me pidieron 2 minutos de animación. Yo dije, voy a ser millonario. Con eso les dije que necesitaba el 50% de anticipo. Les pedí el 50% y me dieron el 50% de anticipo. Con eso recién me fui a comprar una computadora potente, ¿no? Porque tenía una laptop, pero eso no resistía para las animaciones. En ese tiempo se iba la luz más seguido. Entonces dejaba haciendo la animación y se iba la luz. Entonces, algo importante por decirles dentro de esto es, primero, que pagaron bien y por saber vender. Por eso les decía que es importante, fuera de tener un buen producto, saberlo vender. Compré esta computadora, básicamente me demoré muchísimo, como 6 meses en hacer esa animación porque se iba la luz. Hacía videos y se cortaban, después iba la luz, se quedaba en un punto, era muy difícil y bueno, me pagaron por aprender básicamente. Cuando les entregué la animación, y a eso va esta anécdota, es importante que ustedes firmen un brief del producto, un listado de requerimientos con los acuerdos. Ellos me pidieron como 7 u 8 cambios en la animación. Cámbiale este color. Y eso en 2 minutos de animación, ustedes entenderán que son demasiados cuadros por segundo, y en ese entonces, como les digo, tomaba un poquito más de tiempo. A la final les salió mucho más barato contratarme en la empresa, pagarme en ese entonces $800 mensuales, que pagarme por las animaciones, como les decía, estos montos elevados. Entonces ahí aproveché y hice un tema relacionado con diseño inmobiliario muy interesante, pero el tema de la comercialización está muy vinculado con esto y es muy importante. Entonces, si ustedes saben vender su producto, en este caso como era un servicio, el producto son ustedes, ¿no? Entonces toman los mismos criterios que han visto dentro de las metodologías y del diseño industrial, ustedes se toman como un servicio, en este caso relacionados con el producto, y pueden llegar a estos niveles de comercialización. Este mismo modelo lo apliqué un poco después
en una capacitación que tuve en Israel, y uno de sus sueños es estrellarse contra Marte. Unos dicen que es un genio, otros dicen que es un genio malvado. Y para ir a vivir en Marte le hacen una pregunta a él y le dicen que cómo calentaría la superficie de Marte. Y tiene dos opciones, la una rápida y la otra lenta. La lenta, ir, colonizar y de a poco generar estos cultivos para que eleven la temperatura. La rápida, y por la que él está a favor, es bombardear con bombas atómicas y que se caliente la superficie y esté habitable en cierta cantidad de tiempo. Entonces, dentro de estas oportunidades, como les había contado, si es que yo, por ejemplo, en ese caso no me hubiera animado a esa reunión por cierto temor de que me iba a encontrar con personas profesionales porque todavía no me graduaba para esa animación que les conté en ATU, no hubiera tenido esa oportunidad de comprarme la computadora y trabajar en animaciones, y estas animaciones me permitieron, como les había dicho, crecer dentro del mundo del modelado digital. Ahora ya es mucho más competitivo, bueno, hay mucha competencia, pero anteriormente existíamos personas muy contadas que hacíamos animaciones digitales. Inclusive ahora hay una carrera de diseño multimedia. Ellos son especialistas en hacer animaciones y modelados digitales. ¿Cuál es la ventaja que tienen ustedes contra ellos cuando les inviten a hacer animaciones o en este caso videos que ustedes manejan el nivel de detalle técnico? Entonces conocen los derraques, conocen todos los criterios que van a estar alrededor y conocen bastante bien la relación con el cliente y el usuario. Entonces lo vuelcan hacia su mundo y desde ese punto, como les digo, es mucho más sencillo trabajar. Y a pesar de que su animación no sea tan vistosa como la de la competencia, el nivel técnico sí les hace ganar. Tenemos la expansión del conocimiento y las aplicaciones. Entonces, si es que yo tengo, como les había dicho, algún temor de relacionarme con algún nuevo desarrollo de una propuesta, sí me centro en la naturaleza. Mi objetivo ahorita es, como les había dicho, entender a las células. Para entender a las células, lastimosamente, ya en este mundo académico, tienes que no solo decirlo, sino que tienes que publicarlo. Entonces me tuve que juntar en este caso con personas de biotecnología, nanotecnología. Escribimos un artículo, tuve que aprender cómo funcionan bien las células. Yo sé que eso nos enseñan en la escuela y todos deben haber hecho este modelo con poliestileno o espuma flex y la entienden, pero en este caso entender a criterio de sistemas. Como les había dicho, ¿ustedes cómo toman una decisión? ¿Cómo yo sé que voy a escoger ese material y no este? Es que ese es más fuerte, es que ese tiene mayor calidad, y eso aplica también a los criterios de compra. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van a las perchas de supermercados y están dos productos iguales: Johnson's Baby, sin afán de publicidad, y Tío Nacho. Los dos son shampoos a base de manzanilla, pero el uno es un producto premium que cuesta 15 y el otro cuesta $2. ¿Qué es lo que hace la gente? Coge el de Tío Nacho y dice, por alguna razón que todavía no lo tengo comprobado, lo pesa. Y ustedes, o la mayoría de personas, ligan la calidad del producto con el peso. Entonces, cuando es más pesado, más calidad. Aparte, hay productos de percha que elevan la categoría del producto con el empaque. Deben haber visto que la mayoría son de color negro o con líneas plateadas o líneas doradas. $1 más. Mientras el otro lo entregan de una manera más simple. Pero los otros venden en volumen. Y nuevamente los otros venden, como les había mencionado, o ganan, en este caso, por el precio. Entonces, la idea es entender todos estos criterios de compra y yo estoy tratando de entenderlos dentro del mundo del diseño industrial por medio de las características que tienen las células. Cómo en serio aceptan ciertos nutrientes, cómo aceptan ciertas características, cómo aceptan ciertos hongos, cómo los niegan y cómo eso se está reproduciendo. Con el primer comentario que les había dicho relacionado con The Last of Us, yo sigo creyendo que los hongos están dominando y cada vez las personas comen más hongos, hay más hongos y se sigue haciendo, y estoy seguro que estamos infectados por hongos. No estoy loco, pero simplemente eso es lo que tenía que corroborar, como les había dicho, por medio de la investigación. Y obviamente esto tengo que decirlo técnicamente, y a partir de eso, como les digo, es a partir del estudio. ¿Por qué hago esta relación? Porque los hongos hacen conexiones neuronales, igual que nosotros en este caso, para tomar decisiones, y por eso me interesa mucho saber cómo tecnificar esto, simplificarlo, abstraerlo como lo teníamos en la metodología y llegar a un resultado. Espero que hayan disfrutado de esta pastillita, como les había dicho. Pueden encontrar mis artículos con mi nombre, Roberto Moya Jiménez. Solo se meten a Google Escolar y van a encontrar algunos. Este de las células lo tendré un poco más adelante, todavía no lo publican, sí toma un poquito más de tiempo.
Tienen mi número de teléfono, tienen mi correo como les había mencionado, no hay ningún tipo de inconveniente que me escriban abiertamente si tienen algún tipo de producto. Trabajo como consultor en desarrollo de productos de emprendimiento para algunas incubadoras y también independientemente, si tienen alguna consulta, la primera es gratis. Si es bueno, 2 gratis. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Los que no les vea a las 11, pues gracias, y los demás nos vemos en el taller a las 11. Muchísimas gracias. Y para aportar como diseñadores en esta sociedad necesitan especializarse en algo. Así que prueba el primer consejo. No se queden solo con lo que les da la universidad, porque hablamos de que son 4 años. ¿Sí? La vida van a necesitar muchísimo más. Y ustedes, algunos irán por joyería, otros irán por cerámica, otros irán por objetos, otros irán por una infinidad de áreas que nosotros tenemos de ramificaciones, pero tienen que especializarse. Así que ahí va el primer consejo. En mi caso, más me he enfocado en el mobiliario. He trabajado desde que estaba haciendo las pasantías en mobiliario, y algo que me gustó ahí es que experimentábamos con la forma. Hacíamos objetos que son mobiliario con formas curvas. Así que bueno, por ahí va un poco el tema, ¿no? Y también me preguntan si puedo publicar otros diseños. Les dije que sí, como no hay ningún problema. ¿El asunto cuál era? Que estas revistas publicaban diseños, me hicieron la entrevista y todo, y publicaron, eran revistas de diseño, netamente. Sin embargo, al llegar al mercado chino, fue cuestión de un año para yo ver en una publicación que mis productos estaban realizándose en serie. Hablamos de que más o menos me copiaron unos 10 a 11 diseños, y de diferentes empresas. Y yo vi otros diseños que estaban ahí, y dije, yo conozco ese diseño de ahí, y era de un español, se llamaba Manuel, él se ponía de apodo Manuel Madera, algo así. Y dije, yo le conozco, le voy a escribir en redes sociales. Digo, oye, ¿sabes que te están copiando en China junto con mis muebles? Y él decía, ¿en serio? Digo, sí. Y ahí él va, revisa, y la calidad de los muebles de él, o sea, eran incopiables. Esos muebles eran de una calidad muy definida, muy bien realizados en madera, y lo emularon. ¿Sí? El asunto ¿cuál es? Tanto él como yo, ya nada, ¿qué vamos a hacer? Y seguimos publicando. Decimos, él incluso me aconsejó, dijo, ¿sabes qué? Estamos haciendo las cosas bien, sigamos publicando. Y más bien ese es el consejo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sí y cuándo no patentar? Ahí es una pequeña cápsula, ¿no? Porque a veces ustedes van a ver un montón de mis diseños en redes sociales, y esto me dio una recomendación una diseñadora mexicana, porque justamente habíamos armado un grupo de los diseñadores ahí medio copiados, y a la final llegamos a la conclusión de que no había nada que hacer, y la mexicana nos dijo que patentemos cuando descubramos algo que consideremos que es súper, pero así, que va a cambiar algo muy puntual y que va a ser algo muy importante. Que eso sí nosotros tratemos de patentar, porque ya patentar objetos, sillas, hasta que llegue a China y todo, va a ser un poco complicado. Es muy complejo. La cultura, incluso el gobierno les protege para que no pase eso. Y fue cuando ya empecé a ver cómo publicaban los diseños, fue entre emoción y no tanto, porque decía, vaya, no sabía que podía construir con ese material, y era el core. Nunca se me ocurrió por la mente construir con ese material. Y me puse en contacto con uno de los fabricantes que me copiaron. Sí. Y así como que mostré interés, todo, y saqué el contacto del maestro que fabricaba este mueble. Y le pregunté, oye, ¿cómo fabricas todo? El señor súper amable, oye, tus diseños son geniales. Y así me escribía ahí en inglés, medio malito y todo, ahí traduciendo el uno al otro. Y él me explicó cómo hacía, cómo utilizaba el core y eso, y súper agradecido el man. Es la cultura de él. Para él no estaba haciendo nada mal, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que los diseños que yo estaba haciendo sin querer conectaron con una cultura de la cual yo estaba completamente alejado. ¿Cómo es que un diseño que yo hice dentro de un contexto que estaba completamente alejado llegó hasta ahí? Porque si estaban produciendo en series, ¿por qué? Porque hay el público quien lo estaba solicitando. Así que por ahí es la importancia de generar esa conexión con estas personas. Ahora, no es una producción, digamos, de miles, pero sí es una producción controlada de entre cientos y 200. ¿Por qué? Por la forma que poseen, por la complejidad de los mismos. En este caso, cuando yo mostré este diseño, empezó a conectar con muchos compañeros. ¿Por qué? Muchos compañeros nos habíamos criado en esteras, seguramente ustedes ya no, pero había una gran generación de que en vez de cuna o algo, teníamos ahí la esterita en la casa en donde nosotros jugábamos, teníamos nuestros juguetes, era la alfombra de nuestros hogares.
Así que eso les llamó mucho la atención. ¿Pero por qué les llamó la atención? Porque está conectando con ¿qué? Una parte emocional del usuario. ¿Y esa parte emocional qué es? La infancia. Y ahí hay un material el cual se vincula con eso. Porque si no fuera por el material, cambia la percepción de un objeto, ¿sí? Cuando nosotros hacemos algo, pero en una serie, pero así masificada y es súper económico, sucede algo como esto. ¿Termina en dónde? En vertederos, en ríos. Termina en lugares que son abandonados, que contaminan. Ahora, ¿creen que esto se puede reciclar? Se puede reciclar. Pasemos a la siguiente. En realidad, de todos los desechos que generamos en el Ecuador, solo el 25% se puede reciclar. Pero en realidad, solo el 5% se recicla. ¿Sí ven? Se puede reciclar. Ahora, hay un asunto. ¿Es fácil el reciclaje? Les consulto algo. Si creen que es fácil reciclar, ¿creen que Coca-Cola reciclaría? Sí, si fuera fácil, Coca-Cola reciclaría. Incluso ellos tienen, la marca se sustenta a través del reciclaje. ¿Qué es lo que están haciendo? Promoviendo el reciclaje, promoviendo de que las personas no se deshagan de las botellas, promoviendo a que las conserven, que las reciclen, que las reutilicen, etc. Pero el asunto ¿cuál es? No es fácil reciclar. Coca-Cola apenas recicla, creo que el 7%. El 7% de la cantidad de botellas que genera no es absolutamente nada. Y es inviable reciclar las botellas de Coca-Cola. ¿Por qué? Es un mito poder reciclar las botellas de Coca-Cola. En lo que yo estoy en la presentación, Coca-Cola acaba de sacar más de unos 4.000, 10.000 botellas. ¿Creen que yo pueda reciclar esa cantidad? ¿Creen que hay una empresa que pueda reciclar esa cantidad? No, ni siquiera ellos lo hacen. Así que el reciclaje no es una solución. Ojo, es importante. ¿Por qué es importante el reciclaje? Porque de alguna forma vamos reutilizando ese material y vamos evitando la contaminación, pero no es una solución. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. La siguiente. Ahora, ¿por qué no es una solución el reciclaje? Primero, por la cantidad de empresas que se necesitaría para poder reciclar y abastecer, la cantidad de basura, la cantidad de plástico que se genera. Sí, es una cantidad impresionante de personas que se necesita. Es mucho más fácil deshacerse de la botella de Coca-Cola que reciclar, por todo el proceso de lavado. ¿Se acuerdan que antes nos vendían botellas de vidrio? ¿Sí? Nosotros regresábamos y nos daban los 40 centavos o 30 centavos. Ahora, ¿ustedes han visto últimamente botellas de Coca-Cola de vidrio? No mucho. Muy poco, ¿no? Y en algunos sectores se mantiene. Coca-Cola se descubrió de que tenía lo que son unos convenios con los gobiernos para poder ir eliminando esto. ¿Por qué ellos querían eliminar? Porque la botella tenía que reemplazar. Llegaba la botella de nuevo hacia ellos y no es que simplemente le llenaban, sino que tenían que limpiar y esterilizar. Ese proceso de limpieza y esterilización ya es un gasto para la empresa. Así que sale más práctico que plástico. ¿Sí? Ese es uno de los principales problemas, el plástico. Ahora, hay otro problema, el consumismo. Ese es el eje central de todo. ¿Creen que el consumismo está vinculado con lo que es el diseño emocional? Sí. Está completamente alejado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes han visto videos en Estados Unidos en donde sale gente a la calle y se encuentra con un montón de muebles botados a las afueras de las casas. Sí. ¿Son muebles malos? No. ¿Están dañados? ¿Están sucios? Tal vez uno que otro. Una La lavadita para la mayoría casa. son muebles que estaban en perfecta condición. Incluso ahí hay unas fotografías. Todos esos muebles que ustedes ven ahí están afuera de las casas de Estados Unidos. Ahora, ¿ustedes creen que de alguna forma estas personas sintieron alguna conexión emocional con los muebles? No. No. ¿Sí? Es tan fácil deshacerse de un mueble. ¿Por qué? Porque pasó el color de moda, tal vez se ensució, no quiero volverlo a lacar, se me hace más fácil desecharme de este mueble, tal vez ya no me gusta, me gustó en un principio, pero prefiero comprarme otro. ¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Creen que todo esto se llega a utilizar nuevamente? No. De las personas que hacen los recorridos, son muy pocas las que vuelven a utilizar estos muebles para sus hogares. La mayoría termina en los vertederos, terminan en ríos. Pasemos a la siguiente. Amazon es una de las mayores lugares en donde se compran productos.
no sé si ustedes sabían, pero hay mucha gente que porque no estaba pegado bien o la caja no estaba cerrada, devuelve el producto. Sí. Porque la funda estaba un poco abierta, devuelven el producto. Ya. ¿El producto saben en dónde termina? Una basura, profe. Ahí. No regresa de nuevo al fabricante, sino que se les hace mucho más fácil romper todas estas cajas de devoluciones. ¿Qué es lo que pasa? Esto no termina en ríos. No es que termina esto en la luna. Termina, sigue estando y ocurriéndose debajo de las tierras. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? El consumismo. La gente está comprando ¿qué? Productos los cuales no duran absolutamente nada. Si es que los productos tuvieran esa conexión emocional, el tiempo de vida de estos productos se extendería, pero no está sucediendo. Así que tenemos dos problemas principales: la cultura del consumismo y también el tema de precios. Aquí obviamente es caro. Por ejemplo, una mesa de centro de IKEA cuesta $100. Ya. Aquí es caro para nosotros, pero allá en Estados Unidos creen que $100 representa bastante. No, no es nada. Así que cuando no cuesta algo absolutamente nada, no representa un costo también, es más fácil deshacerse. Y cuando sé que hay en serie, pues compro otro. Ese es uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos. El siguiente. Aquí tenemos cosas que son económicas. ¿Saben cuál es la empresa de muebles que más se deshacen en Estados Unidos? Que más se vende y se deshace. IKEA. IKEA. ¿Por qué? IKEA tiene un muy buen nivel de diseño, pero el asunto ¿cuál es? Los costos y la producción masificada. Tienen una gran cantidad de objetos detrás que si se daña uno, lo reemplazo por otro. Y es tan fácil deshacerme de esos que incluso se encuentran así un montón de muebles de IKEA botados en la basura y en muy buen estado. Por eso había una campaña en la cual colocaban los precios a los muebles ahí botados y se ven bonitos en la página, pero la gente se cansa y los bota. ¿Estamos o no enfrentándonos a un problema de consumismo? Claro. Ahora, ustedes dirán, hablo en Estados Unidos, aquí en Ecuador no pasa eso. Pasemos a la siguiente. Acá sí. En Estados Unidos, más de 12 millones de toneladas de muebles se desechan. ¿Sí? Es una cantidad enorme, hablamos de millones de toneladas. La siguiente. ¿Por qué les hablé de Estados Unidos? Ahí también está China y ahí también está Rusia. Porque la basura de ellos nos llega a nosotros. No sé si sabían. No. Sí, nosotros tenemos contenedores de basura de Estados Unidos. Y les dije un dato, 25% es reciclable, 5% apenas se recicla. Creen que esta basura, así como está, nos llega. Y según Estados Unidos, según los informes que nos enviaban, el asunto es de que llegaban supuestamente cosas que se pueden reciclar. Yo solo con ver la foto sé que eso no se puede reciclar. Esa mierda. ¿Por qué creen que no se puede reciclar? Está todo mezclado. Está todo mezclado. Por ejemplo, los biomateriales. Si es que se llegan a mezclar con lo que son no biomateriales, ¿qué es lo que pasa? Tienen el mismo tiempo de vida. Claro, no sirve de nada. Así que por ahí va el asunto. Nosotros no solo nos enfrentamos al consumismo que es de nuestra sociedad, sino incluso con el consumismo de sociedades ajenas, pero que estamos interconectados por medio de esto. ¿Sí? Ustedes dirán, pero bueno, en Estados Unidos no me interesa tanto. Sí nos interesa, porque está sucediendo esto. Vamos a lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en los rellenos? Ustedes dirán, pero ¿por qué les hablo tanto del tema de reciclaje que tiene que ver con el diseño emocional? Porque si empezáramos a diseñar a través de las emociones, generar una conexión con el usuario, los muebles, los productos que hacemos no terminarían ahí. Y no sé si ustedes saben, pero en la época de la pandemia se supone que esto debía haberse tardado en llenar 4 años. Con la pandemia, lo que debía haberse tardado 4 años se llenó en un solo año. Porque empezamos a consumir más cosas de las casas y empezamos a generar más desechos. Los que están ya en colapso es de Quito, Guayaquil y Cuenca, de las ciudades principales. Están absolutamente en colapso, ya no se sabe dónde llenar más con la basura y es un tema ambiental. Siguiente. ¿Qué podemos hacer? Ahí es cuando va el tema principal que les había conversado. Siguiente. Tenemos algo.
que es justamente algo de biodegradable. Pero hay un asunto. La idea del biodegradable es excelente, es una muy buena solución. ¿Por qué? Imaginemos que nos deshacemos de una botella y ya no tarda miles de años en deshacerse, sino que es en cuestión de días. Pero hay un mito tras esto, y había uno de los problemas. Con el tiempo ha mejorado bastante, pero al menos las primeras botellas biodegradables no eran tan buenas, porque necesitaban condiciones de laboratorio para poderse degradar. Y encima las botellas que se degradaban no hacían compost en el terreno, sino que elevaba el pH, con lo cual era un terreno en el cual no se podía sembrar nada. ¿Sí ven? Se deshizo, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Contaminó el terreno. Así que ahí había un problema. ¿Qué más lo que hicieron? Había gente que había tomado, no sé, ustedes también pasaron por aquí, que empezaron a obligar a utilizar lo que son los plásticos biodegradables en los centros comerciales, que no podías salir si no comprabas el plástico biodegradable. El asunto, ¿cuál es? Habían hecho un experimento, incluso yo mismo hice el experimento. Tomé ese plástico biodegradable y lo sembré en el terreno. Hasta ahora sí. No se deshizo. Pero obviamente, ¿por qué sucede esto? No es que esté mal, pero obviamente es porque son los primeros pasos que se están dando hacia un cambio. Y los primeros pasos tienen que mejorar, pero hay que ser sinceros con lo que está sucediendo. Lo mismo con todos estos productos. Sí, no se deshacen tan fácilmente. Algunos sí necesitan casi que condiciones de laboratorio para que logren ese cometido. Siguiente. Una cosa. ¿Creen que el biodegradable está familiarizado directamente con el consumismo? Sí, yo creo que sí. No cambia. ¿Cuál les dije que era el primer problema? El principal problema, ¿cuál es? El consumismo. El biodegradable, ¿qué es lo que hace? Al mismo tiempo ayuda a ¿qué? Usar y tirar, ¿sí? Pero, justamente, con lo que dice Robert también, ¿qué pasa si hacemos algo que sea biodegradable, pero al mismo tiempo cumpla con la función, cumpla con la estética, cumpla con otras condiciones para incluso alargar el tiempo de vida de ese producto? Que no sea netamente de usar y tirar, pero es una buena solución. ¿Por qué? Porque solucionar el problema del consumismo tampoco es que sea tan factible. Pero una solución es de que si vamos a ser consumistas, hagámoslo de esta forma en la cual se pueda deshacer de sus productos. Solo cambiar, ahí también puede ser que como un tip de diseño, yo le suelo cambiar las palabras. Por ejemplo, si es que alguien me pide una silla, yo no digo silla, yo digo asiento. Ustedes, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Yo les digo, piensen en una silla. La mayoría de ustedes posiblemente van a pensar en alguna silla que vieron en su casa, en su comedor, o alguna que les gustó. Pero si les digo, piensen en un asiento, se van a detener un poquito y primero, a ver, ¿qué es un asiento? Es un lugar en donde se pueden sentar. Cambia la connotación que nosotros tenemos en mente de la forma. Ahora, a los artesanos yo les considero como tesoros humanos vivos. ¿Por qué adicioné la palabra vivos? Porque cuando salí a buscar un tallador a que me ayude, encontré solo a uno. Sí, encontré solo a uno que me puede ayudar. Había más, pero ¿qué resultaba? Que ellos no querían arriesgarse a hacer esa forma. Decían, no, o sea, que yo no hago eso, yo hago estos otros muebles, que eran muy clásicos, o sea, era como que iban a lo seguro. Y buscaron un artesano que me puede ayudar, encontré solo uno, y cada vez son menos. El señor ya está cerca de los 80 años. ¿Quién va a seguir su camino? Los hijos ya no siguen ese camino. Y nosotros como diseñadores tenemos esa responsabilidad de ¿qué? De trabajar con los artesanos, de recuperar su valor, su técnica. Así que ahí está un tip más para poder conectar emocionalmente a través de las emociones. Siguiente. Aquí está el resultado. Ahí está el mix. Lo que ustedes vieron al principio era el tallado. Lo que ustedes ven acá, utilizamos nosotros Playbook. Hicimos la estructuración nosotros, hicimos el curvado, pero le adicionamos ¿qué? El trabajo del artesano y generamos este escritorio. Este escritorio fue solicitado para un museo. Sí, era para el ingreso de un museo. Así que ahí estaría sentada la recepcionista en donde iban a pasar las personas. Siguiente. ¿Cómo más podemos hacer objetos que conecten emocionalmente? Cuando tienen de calidad. Este objeto de acá es para exhibir joyas. Es de Marcelo Cuesta. Es un joyero en Cuenca. Nos había solicitado un objeto en donde pueda exhibir sus productos que más llamen la atención. Habíamos diseñado esto.
le habíamos hecho con MDF curvado, pero el acabado fue con la misma que realizan el acabado de los automóviles, que es laca poliuretana. ¿Por qué utilicé eso? Porque cuando yo veía que lacábamos los muebles no me quedaban como el auto, como hacíamos formas curvas, y yo decía, no puedo, fui a aprender con maestro, el maestro tampoco pudo hacerlo. Dije, no entiendo cuál es la diferencia entre lacar un auto y lacar un mueble, ¿por qué no me queda el mueble tal cual? Hasta que un amigo nos vino y me escuchó y dijo, oye, ¿quieres aprender a lacar así el auto? Digo, sí. Tuve que irme sábado y domingo durante un año a lacar autos con él. No me arriesgaría a lacar un auto completo, pero le estaba ayudando a lacar puertas, a aprender. Aprendí con él, aprendí a desmontar algunas cosas. Y eso que aprendí lo utilizamos acá. Sí, le lacamos todo esto con laca poliuretana. Ahora, ¿es necesario lacar los muebles con laca poliuretana? No, no es necesario, depende de los costos porque se eleva. Un litro de una laca normal, $6. Un litro de laca poliuretana, $25. Es enorme la diferencia. El tiempo de acabado es mucho más demorado. Pero ¿qué fue lo bueno de este mueble? Él se había cambiado de local 3 veces. Y las 3 veces, él, de todos los muebles que se iba llevando, este es el que más le acompañó. Y le ponía la puerta de ingreso. No es un mueble espectacular, no es un mueble con formas así extremadamente complejas, pero es un mueble con el cual él generó una conexión emocional. ¿Por qué? Porque le hicimos a su gusto. Siguiente. Esto de acá, la mesa, fue uno de los primeros objetos que habíamos construido con MDF curvado y con laca. Esto, la conexión emocional con quien hicimos fue con nuestras madres, porque esto lo hicimos en la universidad y a ellas les gustó bastante esto. Ahí ya tuvimos que sortear la mesa, pero ¿por qué fue lo interesante? Porque no sabíamos para quién era el cliente, así que buscamos alguna forma o algo que les gusta a nuestras mamis, y adivinen qué era lo que les gustaba a nuestras mamis y tenía esa conexión: las flores. Sí, es justamente este es el nombre científico, ¿no? La fucsia magellanica, pero en realidad es como los aretes, los arcillos que se les llama comúnmente, y es una planta que tenían nuestras mamás. Así que, oye, diseñamos algo por ahí, ya que estamos metidos en esto, diseñamos algo porque era para un concurso. Y ahí está un proceso de abstracción, ¿sí? De cómo nosotros fuimos generando, a través de la inspiración de la forma, de la naturaleza, generamos esta forma de acá. Igual, lacamos con laca poliuretana y hasta el día de hoy se conserva en perfectas condiciones. Todo lo que les mostré anteriormente se puede producir, se puede generar incluso en una producción controlada, pero hay diseños que son exclusivos. Verá, yo cuando hice mi primer portafolio, con todos los renders que hice, con todas las imágenes, ahora por suerte está cambiando esa cultura empresarial, pero cuando hice con todo mi portafolio, lo más bonito, chévere, yo pensé que a la semana iba a conseguir trabajo. Muchas empresas me cerraron las puertas y me dijeron que no, y un empresario me dijo netamente que no me va a contratar porque tenía miedo a que yo le copie los diseños, porque decía, ya con estos diseños solo te falta ponerte una empresa, y yo no tenía ni un taladro. Sí, ya está cambiando esa cultura, ese pensamiento empresarial, ya están buscando buenos portafolios. Pero en aquel entonces me llamó una empresa porque vio las publicaciones que tenía de formas orgánicas y me dijo, oye, necesito que vengas a trabajar conmigo. Y fue el primer proyecto. Bueno, me dio 3 proyectos, los cuales me dijo, haz lo que tú quieras. El primero era Onkyo, el segundo era Telpisos y el tercero era Bajaj. ¿El asunto cuál es? Que ya no sale con su nombre. Yo puedo publicar esto porque me puse pilas en el contrato y no firmé. Si ustedes firman un contrato y trabajan en una empresa, tendrán cuidado porque dentro de las cláusulas está de que no pueden hacer publicaciones. ¿Sí? En este caso yo no publico las fotos, ¿por qué? Porque no construimos en mi empresa, construimos en la empresa de ellos. Si yo publicase las fotos, ¿qué es lo que pasa? Demanda. Me demandan, ¿sí? De hecho me dejó eso clarito cuando salí, pero dije, pero yo hice los renders, eso ya no se puede quedar, así que ahí están aquí los renders. Hicimos diseños exclusivos, ¿para qué? La primera empresa es un escritorio para Onkyo que vendía lo que son objetos electrónicos de sonido. Así que trabajamos con formas orgánicas, ¿por qué? Todo, absolutamente todo el espacio fue orgánico. Desde las repisas, los escritorios, la recepción, todo fue orgánico. Todos fueron los muebles con formas curvas y eso. Él me dijo, fue el primer proyecto en donde me dijo, haz lo que tú quieras. Y obviamente dije, hay límite de presupuesto, me dijo que no. Hice
lo que me dijo, haz lo que yo quería, y así que hice eso. Le presentamos al cliente, yo estuve en esa reunión y al cliente le encantó. O sea, me encantó. ¿Por qué utilizamos blanco y negro? Porque eran los colores con los cuales se identificaba. Especialmente era con negro. Y al cliente le encantó, le gustó, sintió esa conexión emocional. Y básicamente nos dijo ya, ¿cuándo inician con el proyecto? Ahí fue cuando realmente no era de haber hecho lo que a mí me dé la gana. Porque cuando entregué los planos, los maestros cogieron, y yo aún era inexperto en aquel entonces, y me decía, ¿cómo hacemos esto? Digo, no sé, usted es el experto. No, tú te vienes acá con nosotros a ver cómo resolvemos. Buena experiencia. Estuvimos casi 3 meses tratando de resolver las formas, las curvas. Aprendí un montón, pero fue gracias a ¿qué? Al maestro. Porque el maestro me dijo, no, tú propusiste esto, ahora tú hazte cargo y responsable de esto. ¿Por qué? Porque si salía mal, ¿qué pasaba? ¿A quién le echaban la culpa? Al maestro. Yo decía, simplemente decir que entregué los planos, ya está, pero no pasó eso, sino que estuvimos trabajando en conjunto. Ahora, también ustedes pueden hacer objetos por medio de conexiones culturales. Ustedes supongo que en algún taller o en alguna materia hicieron objetos inspirándose en la cultura precolombina, ¿o no? Sí. Sí, en algún punto podrían haberlo hecho. La siguiente. Aquí hay las lámparas que son de cultura precolombina. Esto era un proyecto entre 3 personas. Era arquitecto, el fabricante y yo, que estábamos trabajando los 3. Lastimosamente el arquitecto quien nos estaba apoyando en ese proyecto falleció, ¿sí? Era la persona quien iba a poner el dinero para construir todas las lámparas, y cuando tuvimos ya las 27 lámparas, él regresó a Estados Unidos y ya nunca más volvió. Pero nos quedó una chévere experiencia porque empezamos a trabajar con elementos culturales. Incluso ya tendríamos los compradores. ¿Por qué? Porque generábamos lo que son conexiones emocionales. La siguiente. Esta de acá. Pero si ven que cambia completamente las formas que les voy mostrando, va desde algo curvo, algo tallado. O sea, eso me encanta del diseño. A mí, yo amo diseñar. Y eso sí, no tengo un estilo general planeado, sino que voy integrando diferentes elementos. Aquí, miren, están con elementos culturales, elementos precolombinos. Siguiente. Esto ya genera una conexión emocional. Incluso ya estaba planeado que esto podríamos presentarlo en el CIDAP. Ya empezamos a hacer los primeros prototipos, pero obviamente el arquitecto, quien estaba detrás y quien tenía el dinero, al fallecer, pues se quedó el proyecto estancado. Los materiales también generan una conexión emocional. En este caso, los 3 muebles que ustedes ven ahí son los 3 muebles que están en la Universidad de la SUAY. El atril que está en el auditorio, y los 2, tanto el atril como el altar, están en la capilla de vidrio o capilla de cristal. La conexión que se generó esto fue por medio del material. ¿Por qué? No tengo una foto de la capilla de cristal, pero antes de que nos llamaran, nosotros nos pedimos que nos envíen los renders de cómo iba a ser esa capilla, y vimos un montón de esculturas en madera, en esa madera. Así que dijimos, oye, trabajemos por ahí. Y como es para la misma universidad, nos inspirábamos en ¿qué? En el anterior proyecto que hicimos. Así que ahí mantienen rasgos tipológicos. Y la conexión que se genera fue bastante interesante, porque nosotros llegamos, instalamos y vemos qué reacciones tenía. Y a la mayoría sí le gustó. Incluso hay algo que me gusta, hasta en los niños he visto, que cuando ven un mueble curvo, que está medio altito, cogen y hacen como que si tuvieran un auto en la mano y lo van así tocando. Y eso me gusta porque genera una conexión emocional tanto con el material como con la superficie. Siguiente. Y hay algo que son los diseños conceptuales. Ustedes pueden sacar diseños a través de un concepto. En mi caso, el concepto que estaba utilizando para hacer estos diseños de acá es el diseño de colonial, que justamente lo que busca, en cortas palabras, romper con esta producción industrializada, masificada, sino que se detiene un poquito y busca un equilibrio entre los materiales que nosotros tenemos actualmente y también la participación del artesano. Así que busca una producción que sea controlada. Desde mi experiencia, si es que obviamente no en todos los diseños se utiliza el 100%, a veces se utiliza solo una parte, otra sección. La inspiración está en todos lados. Si es que ustedes pueden encontrar por aquí la inspiración, está un montón de pilares, de información. Bajemos más.
los hábitos creativos, los esbozos. ¿Por qué es importante dibujar? No sé si ustedes saben que la creatividad, ¿cómo se hace la creatividad? ¿Se nace o se hace? Se hace. No, bueno, la palabra real sería se cultiva la creatividad. ¿Por qué? Porque una cosa se hace, por ejemplo, yo aprender un programa, puedo aprender el programa en una semana, perfecto, aprendí el programa y listo. Pero la creatividad no pasa eso. La creatividad se cultiva. ¿Cómo se cultiva? Con hábitos creativos. ¿Y los hábitos qué implica? Que lo van a hacer diariamente. ¿Y qué podemos hacer diariamente? Que no implique una computadora, que no implique aprender una habilidad súper compleja. ¿Qué es? Dibujar. Dibujar, escribir. Es un hábito que ustedes tienen que hacerlo todos los días, a cualquier hora. Cómprense una libretita, anoten ahí sus ideas, anoten ahí las formas que van generando. Incluso eso les ayuda a algo que es sumamente importante dentro de la creatividad, que es ¿qué? La observar. ¿Sí? Hay que observar a las personas. Ustedes cuando empiezan a dibujar algo que vieron, un detallito que les gustó de esa silla, por ejemplo, me gustó tal vez cómo está el soporte, lo dibujo. Posiblemente ese soporte no me sirva para otra silla, pero me sirva para un escritorio, me sirva para un reel, me sirva para otros elementos. Y esas conexiones que ustedes van haciendo, a su vez van generando y observando también el usuario, cómo interactúa con ese producto. Mientras están dibujando, mientras están haciendo, vean cómo interactúa el usuario, cómo interactúa el cliente, y así van aprendiendo más de eso. Y con eso ustedes van a hacer mejores conexiones. Sea un coleccionista. Va a ser difícil que generen conexiones con las personas, conexiones con los seres humanos si no son coleccionistas. Los diseñadores y los artistas debemos ser los más grandes coleccionadores que deben existir. ¿Por qué? Ustedes saben por qué cuando generamos algo sin ninguna referencia, sin nada, simplemente me dijeron a alguien, oye, ¿sabes qué? Dibuja una mesa. Seguramente esa mesa, sin tomar referencia de nada, seguramente la mesa que vamos a terminar dibujando, alguien más la diseñó o la creó. ¿Por qué? Porque vamos a forzar a nuestro subconsciente ¿a qué? A que recuerde algo. Y cuando recordamos algo que hemos visto, que nos gustó, que nos llamó la atención, vamos a tratar de replicar, obviamente con pequeños detalles. Y nosotros nos engañamos, pensamos que ese diseño es nuestro, cuando en realidad fue algo de nuestro subconsciente. Para evitar eso, es preferible trabajar con referencias. Y no me refiero a las referencias de que, por ejemplo, me piden un escritorio y voy a buscar referencias de escritorio. Si es que me piden un escritorio, voy a buscar referencias del arte, de diseño gráfico, de logotipos. Si es silla, si es una mesa, voy a buscar referencias de mesas. ¿Por qué? Porque así estoy consciente de en dónde me estoy basando y cómo lo puedo transformar para la funcionalidad que necesito. Porque si busco referentes solo de mesas, ¿qué es lo que pasa? Termino siendo una mesa normal de las que existen. Pero si quiero ir más allá y generar algo que trascienda un poco más la función, tengo que generar esas conexiones con otras áreas. ¿Sí? Así que pueden darse una vuelta con mi blog. Eso sería todo. 5,000 seguidores. El Facebook estaba cerca de los 2,000. Se perdieron esas redes sociales. Ya no me dio la energía para volver a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Pero, ¿qué es lo que se utiliza? Principalmente, algo importante. Créate 2 cuentas de Instagram. Instagram es una plataforma muy buena. Ustedes cuando van a solicitar trabajo, cuando los contratan, donde les van a estar stalkeando es ahí en Instagram. A ver qué publicó, contra qué gobierno habla, todo. Tengan cuidado también contra qué o contra quién hablan ahí, porque eso ven. 2 cuentas de Instagram. La primera cuenta de Instagram donde promociones tu trabajo. Eso va a costar un poco elevar, porque los primeros que te van a hacer ¿quiénes son? Amigos, familiares. Y eso ahora que estamos entre colegas, pues ahí impulsarlos continuamente. Siempre invitar que nos sigan en redes sociales, eso. Más o menos tardaría un año, o sea, no es fácil. Más o menos tardaría un año. Y después créate una segunda cuenta, en donde vas a ser un cliente falso. ¿Por qué? Tú ahí, cuando empieces ya a promocionar, cuando ganes experiencia, porque a veces incluso es bueno tener un crecimiento paulatino, porque si tienes un crecimiento de golpe y te piden clientes, todo vas a quedar muy mal. Y si empiezan a comentar algo negativo en Instagram, ¿se acuerdan que antes decían que un cliente ahuyenta 10? Ya. Claro. Ahora la cuestión es que un cliente insatisfecho te puede destrozar la carrera. Sí, eso es lo malo. Incluso algunos han cambiado
de marca. Pero ¿qué es lo que haces? Ya cuando estás creciendo y empiezas a lanzar tus primeros productos, créate una cuenta de un perfil completamente diferente al tuyo de un cliente ficticio y comparte tus diseños diciendo qué experiencia tan bonita, qué mueble tan bello, me encantó el diseño. Es un consejo medio fraudulento, digamos así, pero ustedes cuando tengan más clientes, ya no es como antes, que un cliente trae 10. Ahora, un cliente puede llegar a 1000 personas, a 2000 personas. Y si es que ese cliente habla bien de ustedes, la persona que les está siguiendo en redes sociales seguramente se va a arriesgar a trabajar contigo. Así que por ahí es el tip. Y entre amigos, crearse así cuentas medio ficticias para poder atraer clientes. Tal vez no es lo más legal, digamos, pero es una estrategia que ayuda. Y más si es que sabes que tu trabajo es de calidad, pues es una forma de promocionar. Porque nosotros nos había pasado, habíamos hecho un juego de comedor y la clienta nos había comentado en redes sociales y tenía 300, 400 likes y nos empezaron a llamar y dije, ah caray. Y luego hicimos, y ahí sí hicimos la cuenta falsa, ¿no? Pero ya tratamos de buscar así todo cliente y nosotros compartimos en nuestras redes la experiencia de nuestro cliente y extrañamente la clientela le gustó. Ahora, en redes sociales recuerden que es un 3% que les va a comprar en redes sociales de lo que tengan de seguidores, así que entre más va creciendo, no es que eso te va a asegurar la compra, pero sí vas a tener más clientes que van a sentirse en confianza. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo haces para ponerle precio y de igual forma tener en cuenta esto de la parte emocional? Porque crea un vínculo mucho más preciado, no solo de la funcionalidad, sino de la parte sentimental, se podría decir. Nosotros cuando estamos en la fase de investigación, una pregunta que va así de ley, es con el usuario cuando nos llama, ¿cuánto presupuesto tiene? A veces te mienten. Por ejemplo, tienen un presupuesto de $7,000, te dicen tengo 4,000. Bueno, entonces segura, tiene 4,000. Sí, entonces nosotros con ese presupuesto empezamos a trabajar. Porque ya me había pasado, y otra cosa, un consejo adicional a todos ahora que están acá. Porfa, nunca presenten a sus clientes más de 2 propuestas, jamás en la vida. A mí me pasó cuando recién inicié que presentábamos 3 propuestas. ¿Saben qué pasaba? A la final terminabas haciendo una 4ª propuesta y a la final de la 4ª propuesta seleccionaba una de las 3 primeras. Jamás presenten una propuesta, presenten una sola. Si hicieron bien la investigación, máxima de ver un cambio de color, por ahí quítale esta silla, ponle esta. Cuestión de un día más, digamos, de trabajo. Por ahí si es que hacen bien la investigación para que ustedes incluso no pierdan el tiempo y centren todo su trabajo en un solo diseño. Ahora, como estudiantes sí, tienen que hacer un montón de propuestas porque ahí está la práctica. Pero ya profesionalmente jamás presenten 3 propuestas, ni 2, una sola. Y ahí, en medio de la entrevista, lo que sí tienen que consultar es el tema del presupuesto. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Hasta cuánto estaría dispuesto a invertir? Y nosotros a partir de eso hacemos la propuesta. Porque me había pasado de que nos había contratado una casa, era Yamaha la que nos había contratado para hacer lo que es un stand. Y habíamos diseñado el stand. El problema ¿cuál fue? Que nos habíamos salido el presupuesto casi por $5,000. Y es bastante. O sea, ya con eso uno empezar a reducir $5,000 es quitar bastante diseño. Y así que para evitarse esos problemas, siempre pónganse como presupuesto, pónganse que dentro de las preguntas tiene que estar de ley cuánto presupuesto tiene. Y si es que están diseñando un producto que no tiene un cliente, sino que piensan lanzarlo, antes de que lo lancen, acérquense a cuál va a ser su público objetivo. Y así como tú lo hiciste con el render o algo, preguntar cuánto estaría dispuesto a pagar por esto. Y con ese referente y con los referentes del mercado, ponerle un presupuesto. Ahí también está una tabla, si es que van del proceso que va, ahí en la sección de prototipado, ahí están algunos consejos para que le pongan cosas. Yo le sumaría lo que comentaron hace un momento en Instagram. Hay que tener presencia, necesitamos dar a conocer nuestro trabajo, quiénes somos. Yo le sumaría, aparte de Instagram, también LinkedIn. Creen su perfil, no sé si ustedes ya tienen, ¿alguien de mano quiere tener un perfil en LinkedIn? Perfecto, qué chévere porque cada vez esta red social va tomando mucho más empuje, es una red social que conecta a profesionales, pueden buscar trabajo, yo lo conseguí mediante LinkedIn, se publican ofertas, uno aplica y bueno, realiza un proceso de
el proceso de selección. Además a eso yo le sumaría otras plataformas, dependiendo de en qué nos queramos especializar, Behance en temas de diseño, también una página web, quienes puedan mostrar una página web suya personal también es muy importante, porque van cargando sus proyectos, van cargando su CV, van poniendo sus correos de contacto, y además generan publicaciones sobre lo que están realizando, eso va a generar visibilidad y nunca saben quién puede ver nuestro perfil. Eso. En la lista de trabajo, la primera pregunta que me hicieron fue ¿qué es diseño industrial? ¿Qué hace un diseñador industrial? ¿Es un ingeniero industrial? ¿Es un diseñador gráfico? Y yo respondía, no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, es una forma difícil de explicar a gente que no tiene idea de qué hace un diseñador industrial. Cuando yo salí a buscar trabajo, la carrera era demasiado nueva, la carrera no tenía un impacto, no tenía un conocimiento, no tenía un trasfondo. Entonces, explicar lo que hace un diseñador industrial era difícil. Yo empezaba diciéndole como que la silla en la que está sentada fue pensada por un diseñador industrial. Todo desde lo que está en la estación espacial fue pensado por un diseñador industrial. Entonces, nosotros no tenemos límites. Y cuando estaba empezando a entrar en acero comercial, tampoco no tenía mucha idea de qué hacía acero comercial, porque a todos nos viene en la mente un Novacero, una Delca, pero es totalmente lo contrario. Entonces lo que hice ahí fue vender mi personalidad, ni siquiera mis conocimientos, sino mi personalidad, y esto nos ayudó mucho. Las presentaciones que hacíamos de talleres, las presentaciones, como bien dijo Diego, que junto con él participamos en el Hot Prize, que nos sirvió mucho, que nos sirve esto de la manera de venderse, más que nada de vender tu producto o tus servicios. Tienes que venderte a ti como persona para que otra persona quiera adquirir tus productos. Entonces, una vez con todo ganada esa atención hacia tu parte, es lo que logras conseguir más trabajos o logras conseguir el trabajo que quieres. Compañeros, ahí sí, sin portafolio no salen de la puerta y no van a conseguir trabajo sin portafolio. Pero hay un dato extra que me gustaría añadir, es que obviamente hayan elegido lo que hayan elegido que les gusta más del diseño industrial o del diseño en general, porque realmente salen con buenas bases, hagan el portafolio en función de eso. Entonces, a los reclutadores no les gusta ver un portafolio que tiene unas manualidades hechas en hongos y al lado un proyecto de diseño gráfico. Entonces, hay un consejazo, si ustedes ya saben más o menos qué les gusta, trabajen sobre eso, hagan proyectos ficticios, no le tengan miedo a inventarse un cliente, inventarse una propuesta, háganlo, pero tengan un portafolio fuerte en uno o dos aspectos. Entonces, evitemos tener muchísimos proyectos que no aportan mucho, y nada, lo más importante es siempre bien sonriditos, no quedarse clavado en las preguntas. Les juro que eso es realmente más que cualquier cosa, ven tu actitud. Entonces nada, asaditos del pelito y bien vestidos siempre. Gracias. Estaba haciendo prácticas profesionales en un Fab Lab. Justamente cuando terminaron esas prácticas, el jefe que tenía ahí me dijo: Ronnie, quédate, o sea, si tú decides quedarte, estás contratado. Justamente en esa misma semana me llamaron de otro lado y me dijeron: Ronnie, yo estoy haciendo prácticas acá, ven a ver si es que puedes como ver si te metes en esta otra empresa, porque en realidad, si bien el Fab Lab me gustaba, no era algo que yo quería hacer. Entonces obviamente por eso no acepté de inmediato. Una vez que rendí las pruebas en esta otra empresa, asimismo entré como pasante. Esta vez ya eran prácticas pagadas, y cuando se terminaron y mi nuevo jefe me dijo como: Ronnie, ¿te quieres quedar? Yo le dije sí. Entonces esa fue la historia de cómo entré a mi primer trabajo. Pasé de pasante en el área digital de la imprenta, en donde actualmente me desenvuelvo laboralmente. Y he cambiado de puesto ya 2 veces, como preverificador de artes digitales en una de las 3 áreas que estaban, para después pasar a operador de composición electrónica en esa misma área, y finalmente terminar como operador de composición electrónica, pero esta vez para las 3 áreas de la imprenta. Fue de hecho justo antes de la pandemia que yo me adelanté con las prácticas.
pasó la pandemia y luego me quedé en el mismo Fab Lab donde conocí a Ronnie, que a pesar de que era de la carrera no la había conocido aquí, sino más bien en el Fab Lab. Y me quedé ahí trabajando un tiempo, también estuvimos con Marian y fue una experiencia chévere porque ya cuando nos dijo para quedarnos ahí a trabajar nos tomó un examen. Nos dijo así que nos puso una pieza y que modelemos eso lo más rápido que podamos con los detalles que tenga esa pieza. Ese fue nuestro examen, con eso después nos evaluó, nos dijo qué nos gustaba de la carrera, qué es lo que nosotros quisiéramos hacer, nos hizo un recorrido por el Fab Lab, tenía impresoras 3D, cortadora láser, la máquina CNC, y de todo eso podíamos hacer diferentes proyectos, y lo chévere de ahí era que tenías tú la idea del cliente, podías hablar con el cliente, podías tener tú la iniciativa de proponerle un diseño nuevo, o si el cliente ya venía con una idea de diseño, cómo eso se podía manufacturar. Entonces eso sí es algo chévere, que si ustedes tienen la oportunidad de quedarse con esas prácticas y quedarse ahí trabajando, siempre puedan dar ahí esas soluciones, siempre puedan pensar tanto en las limitaciones de donde están trabajando, las limitaciones de la maquinaria, de todos los recursos que tienen, qué alcances tienen esa empresa o qué recursos igual tiene ese cliente para ustedes proponer un diseño. Y bueno, después ya pasé a hacer prácticas donde estoy trabajando actualmente y ya me he quedado ahí, ya voy casi 2 años. Y sí ha sido una transición así interesante, es algo diferente. Ahora no trabajo tanto con las cosas en 3D, sino más bien en 2D, con el software de diseño como Illustrator, como Photoshop. Tener conocimientos en eso también es súper importante, porque hay muchos clientes que no pueden plasmar las ideas que tienen para luego imprimir incluso algo, digamos, simple, entre comillas, como un afiche, un flyer. Entonces poder pasar esas ideas que el cliente tiene a un producto ya físico. Ya, por contarles un caso personal, a mí me pasaba que cuando estaba octavo, noveno, no sabía en qué iba a trabajar luego, y igual al escuchar la situación del país, o sea, era como que tenía esa idea en la cabeza y me sonaba, entonces les voy a compartir las experiencias que he podido vivir, no sé, tanto en universidad pública, universidad privada, trabajos grandes, trabajos pequeños, igual unos pequeños tips que créanme que les va a servir mucho. El primero, la buena noticia es que la carrera en sí tiene demasiadas salidas. Yo me sentía tan confundido de cómo sé desde diseñar juguetes para niños como hasta mobiliario y metalmecánica. O sea, eran tantos temas que no sabía cómo unirlos. Pero a la final esto, como pueden ver, nos sirvió. Hay compañeras que están en la parte de tecnología, otros en la parte de marketing, otros en la parte de packaging. También una mala noticia que sería que si ahorita se ponen a buscar en multitrabajos o en LinkedIn mismo, ingeniería en diseño industrial no les va a salir en sí. Lo que tienen que buscar es algo parecido que cumpla con lo que nos enseñaron en la carrera. Por ejemplo, analista de tal cosa o diseñador UX, por ejemplo. O sea, tienen que ver esos perfiles, pero obviamente el conocimiento de la carrera les va a servir. En sí, mi carrera empieza igual en Soy, con Michu. Empecé manejando la parte de la maquinaria, tampoco tenía idea cómo se manejaba y me pusieron el CNC ahí al frente y que ves esa cosa cómo suena, asustado. Después me fui a hacer otras pasantías en Artevalle, ahora me toca una máquina láser y ahora cómo funciona esa cosa. Pero como consejo, creo que todos empezamos sin saber algo bien. El consejo de todo es la práctica, les va a volver expertos en eso. Además que, como mencionaba, ahorita ya alzaron la mano, decían que la mayoría ya tiene LinkedIn, que está muy bien, pero también si es que pasan ese proceso de recursos humanos, hay 2 plataformas muy importantes que están ocupando ahorita las empresas. La primera es Kuder, que te evalúa a nivel de habilidades personales. Está bien saber la parte técnica, pero a nivel personal, ¿qué también encaja tu perfil con la empresa? Si es que eres más empático, si es que eres líder. Y para la parte técnica, digamos, yo personalmente me entré a un proceso en el Banco de Guayaquil, donde me vieron la parte de habilidades con Kuder y la parte técnica con Gorilla. Igual, digamos, a la segunda que di con Kuder ya se me hizo más fácil. Como les dije, todo es práctica. Incluso me aprendí las respuestas y a la siguiente ya saqué un mejor puntaje.
Y la otra, he tenido la oportunidad de tener compañeros ya que ya tienen 40, 50 años en la maestría y lo que me daba un consejo para empezar a buscar un trabajo. A veces incluso no es tanto saber, sino más saber dar una entrevista, saber expresarte y saber cumplir específicamente con lo que te pide Recursos Humanos. Y como consejo final, sería que si están desde séptimo, consideraría que empiecen a buscar pasantías. Créanme que si están cursando el último semestre o ya haciendo la tesis, sería lo ideal tener mínimo dos pasantías, así sea que no les paguen, pero créanme que va a tener una importancia del hijo de madre. Entonces eso como consejo y gracias. Haciendo pasantías en Petroecuador, estuve alrededor de 15 días porque cayó pandemia y después estaba buscando pasantías en todas las empresas que podía encontrar, pero no tuve suerte. Después me llamaron una amiga, no sé si la conocen, Valeria Cali. Ella estaba haciendo pasantías y fue una de las primeras ingenieras en diseño industrial que estaba haciendo pasantías en FB. Entonces ella dijo que estaban buscando pasantes y con posibles personas que se puedan quedar a trabajar ahí. Yo ya estaba egresada, entonces postulé y me quedé, me llamaron a una entrevista, pero en la entrevista no me dijeron que había pruebas, solo me dijeron, es una entrevista, y antes de ahí, haga la prueba. Bueno, entonces hicimos la prueba, nos tomaron pruebas psicológicas y pruebas matemáticas y como de abstracto más o menos, y después ya me llamaron para hacer pasantías. Entonces yo iba como reemplazo de Valen. Después de eso estuve alrededor de 3 meses haciendo pasantías y después llamaron, no sé si le conozcan, a Pame Oña y a Jonathan Alohuela, que también hicieron pasantías en FB. Ellos entraron como pasantes y yo ya estaba entrando como ya persona de planta. Entonces una de las cosas que me dijo mi supervisor, que era que nos habían contratado y les gustó mucho el trabajo de los ingenieros en diseño industrial de la Universidad Central frente a otros pasantes que habían llegado ahí, es que nosotros combinamos la parte estética con la parte funcional. Dijo, había muchas personas que habían hecho pasantías o eran mecánicos y se enfocaban solo en la parte funcional, en la parte mecánica, pero ustedes como diseñadores se enfocaron tanto en lo estético como en lo funcional, como métodos de producción, preguntábamos, empezamos a ocupar mucho lo que son equipos de medición. Entonces eso les gustó bastante a nuestros supervisores, bueno, a mi supervisor que es actualmente. Entonces dijo, una de las cosas que es muy importante y que a mí me gustó de ustedes es eso. Empezaron a trabajar con todas las personas operarias, nosotros bajábamos incluso a preguntar cómo hacían los moldes, cómo hacían las piezas, cuáles eran los problemas al momento de hacer la producción, porque bueno, yo nunca me imaginé que iba a diseñar inodoras, yo nunca me imaginé que iba a diseñar lavatorios, o sea, nunca en mi mente estaba eso. Entonces al momento que me llamaron y me dijeron, o sea, ¿sabes qué? Necesitamos un diseño. Atrás de todo ese diseño había mucho estudio. Ustedes saben que para hacer un diseño necesitamos requerimientos. Entonces las empresas como comercial, como gerencia me dicen, no, quiero este diseño igualito a esto. Nosotros nos quedamos así, no podemos copiar un diseño, necesitamos hacer un análisis antes de hacer ese diseño. Entonces una de las cosas que les gustó es eso, que nosotros hicimos todo eso, hicimos un estudio, hicimos un análisis tipológico, buscamos muchos referentes, medimos y empezamos a hacer nuestro trabajo en modelado 3D. De igual manera, yo como estudiante había aprendido solo a usar SolidWorks, AutoCAD y un poco de Inventor, no había aprendido nada más. Actualmente, por mi trabajo y por la versatilidad de lo que son los productos, aprendí a utilizar Fusion, estoy aprendiendo a utilizar ANSYS. Entonces, yo creo que mi recomendación para ustedes es que aprendan a dominar todo tipo de software que puedan, aprendan lo que puedan, traten también de buscar, así sea el mínimo diseño, así sea el mínimo proyecto que ustedes tengan, traten de buscar el 100% de factibilidad. Ahorita es muy rápido, se podría decir, que ustedes se contacten con proveedores, se contacten con empresas y vean qué tan factible es su producto. Así sea un mueblecito de 4 maderas, vean, aprendan, o sea, consulten todo lo que tenga que ver con esas maderas. Vean qué tan factible es su producto aquí en Ecuador y qué tan factible es su producto mandar a hacer en China.
Entonces creo que una de las cosas que nosotros como diseñadores industriales hemos hecho es abrir ese campito de, no, como diseñadores industriales no solo nos enfocamos en la parte estética, también sabemos materiales, también sabemos modelar, también sabemos renderizar, también sabemos hacer diseño gráfico. Como les dijeron mis compañeros, sabemos hacer un montón de cosas y que ustedes aprendan y tengan una experiencia en esas cositas, les va a ayudar mucho en el campo laboral. Me dediqué a buscar empleo así. Yo creía que mi línea iba a ser la docencia, entonces comencé a buscar ese tipo de empleos y logré conseguir uno en el Centro de Capacitación Politécnica, donde vieron que mi título era de ingeniero y dijeron, entonces bueno, este man va a razonamiento numérico, fijo. Entonces estaba en razonamiento numérico por un par de meses hasta que apareció otra oferta laboral, que aquí tengo que retroceder un poco en el tiempo. Mientras yo estaba estudiando, aprendí este software 3D Max, 3ds Max, y me encantó. Era un software muy bonito para modelar y decidí estudiar un poco ahí, meterme un poco en lo que es el renderizado, el fotorrealismo, el modelado en sí, un poco más libre. Entonces me certifiqué y tuve un pequeño negocito el cual más o menos funcionó con diseño de productos, modelados y renders. Entonces a partir de eso regreso de nuevo hace un año prácticamente y me encuentro que con esa habilidad que yo hice notar aquí en la carrera tuve una referencia a esta oferta de empleo donde mi actor jefe buscaba a alguien que sepa modelar en 3D. Entonces bueno, ahí honestamente debo decirles, tuve la suerte de que no me entrevistó nadie de recursos humanos, sino directamente mi jefe. Y tuve una entrevista psicológica de que dibújate bajo la lluvia y nada de eso. Entonces me entrevistó mi jefe y fui directo al grano. ¿Sabes modelar 3D? Dale, te doy esto, modélale, en 2 días me mandas el render. Y eso hice y honestamente le impresionó y descartó a los demás candidatos. Me dijo, tú eres industrial, entonces tú te vas a dedicar a 3D y a packaging. Y a partir de ahí es que uno aprende a desarrollar full habilidades. Uno no sabe qué es lo que espera después de la carrera, como yo les decía. Yo esperaba docencia, pero de pronto me encantó el mundo del packaging y el 3D, que ahora me desempeño en Nature Hat en Nestlé. Y entiendes un montón de cosas. Qué tan importante es el packaging para una persona, qué tanto llama y qué tan importante es saber armarlo. Porque, retomo lo que dijo el ingeniero Mario, los planos sirven, ¿no? Dejarlas 1 milímetro y 10.000 empaques se van al caño. ¿Y quién es el responsable? Tu sueldo. Entonces, hay cosas de aquí, como lo que dijo Mario, la carrera es muy versátil, pueden involucrarse en varios campos. Y todo lo que hemos aprendido de materiales, parte gráfica, comunicación, generación de conceptos, industrial me ha permitido a mí desarrollarme no solo en el packaging, sino en saber determinar qué material es mejor para almacenar este producto, qué material es mejor para almacenar este otro, plásticos, cartulinas, etcétera, etcétera. Además la generación de conceptos, que ha ayudado un montón para saber comunicar en sí los productos. Y bueno, eso, lo importante de aquí que destaco es que ustedes sepan hacer notar, tanto en la carrera como en la vida, así, dentro y fuera de la universidad, que se hagan notar. Eso es lo más importante que diría yo. Gracias. Los pasan tal vez a un segundo, a un tercer plano, pero si eres capaz de poder hablar con las personas a las que les intentas explicar algo, te va a ir muy bien. Lo primero es ser un buen comunicador, es algo que se practica bastante, por lo menos del rato de las exposiciones y demás. Lo segundo para mí sería ser auténtico. La gente se da cuenta cuando no eres sincero, entonces tú no busques ser algo que no eres, mantén una comunicación simple, sé tú mismo. Y tercero, ahí sí comparto mucho con lo que dice Ronnie, a estas personas que están en puestos gerenciales, puestos de jefes, es pero muy buena idea darles una propuesta, ser muy propositivos cuando hables con él. Entonces, ellos ya tienen millones de problemas en la cabeza, entonces la solución es, mira, yo considero que debemos hacer esto, por esto, en función a esto, bien hablado, bien explicado, siendo auténtico, y te va a ir bien. Entonces, eso sería de mi parte. Hay algo que siempre he dicho que saqué yo de aquí de la carrera de la universidad y es la recursividad.
me ha servido mucho ser recursivos, saber qué opciones, como lo comentan bien, qué opciones dar a unos problemas, qué soluciones, tanto para, en mi caso, cuando hay alguna falla de algún equipo o hay algún repuesto que no encuentro, hey, ¿cómo hacemos? ¿Cómo recursos? ¿Qué tengo? ¿Puedo diseñarlo? ¿Puedo imprimirlo? ¿Puedo comprarlo? ¿Puedo hacer esto? Esas soluciones que sean recursivas son los que nos repotencian porque tenemos esa creatividad y esa soltura para lograr dar una solución a un problema que no se presentó en un inicio. Otra cosa que también es muy importante para mí es entender al usuario final. No a quién voy a vender, no a quién me está solicitando, no a quién me consultó, sino averiguar y entender cuál es el usuario final, qué va a querer mi usuario final con lo que yo le estoy ofertando. Y otra también de las cosas muy importantes es que hay otras áreas en las empresas, que es contabilidad, que es importaciones, marketing, que tiene mucho que ver con el trabajo y entender de otras áreas como cómo funciona un proceso de importación, cómo funciona un proceso contable, el tema del IVA, el tema de las horas extras, todo eso funciona para poder tú defenderte y también saber cómo proceder con algunos problemas que tenga. Indispensables en la vida profesional que me ayudaron. Y es muy difícil porque hay muchas aristas, ¿verdad? Hay muchos momentos del tiempo donde las situaciones van cambiando, pero yo considero que desde el inicio de la humanidad como tal, hay situaciones, hay ejes que nos han ayudado y nos siguen ayudando para seguir siendo mejores profesionales y personas. Uno de ellos es el aprendizaje. Estamos en un mundo de constante cambio, hoy más que nunca. Cada semana salen nuevos productos, nuevas soluciones, nuevas empresas, nuevas cosas por hacer y tenemos que estar al día de una forma tal vez no de profundidad, pero tenemos que conocer el mundo que nos está rodeando. ¿Por qué? Porque podemos apalancarnos de eso, podemos apalancarnos de la inteligencia artificial, podemos apalancarnos de las automatizaciones, de soluciones que nos pueden ayudar a nosotros para potencializar lo que nos gusta realizar. Porque, y aquí conecto mucho con lo que conversaban mis amigos, es una carrera muy mixta, hay muchas áreas, muchas industrias, yo estuve particularmente en 3 industrias, pero la única forma que podemos converger todos estos conocimientos, aptitudes y habilidades que tenemos es mediante la curiosidad. Tenemos que no descartar lo que estamos haciendo, podemos encontrar cómo se conecta la parte profesional con nuestras pasiones, con lo que nos gusta hacer. Si tenemos alguna pasión por la arquitectura, por los videojuegos, por el análisis de datos, por la banca, etcétera, etcétera, todo eso nos va a ayudar para poder realizar una propuesta y crearnos a nosotros como profesionales. Y última, y para mí es la más importante de todas, y trato de encapsularla dentro de las humanidades, creo que hay que ser buenas personas, creo que tenemos que aprender a ser buenos compañeros, buenos amigos, buenos tutores. Nunca sabemos de quién podemos aprender, todos tenemos algo que decir y también tenemos que ser lo suficientemente humildes para escuchar y aprender de las demás personas. ¿Por qué? Porque es la única manera que generamos progreso, es la única manera en la cual podemos compartir conocimiento. Y si no aprendemos a compartir con un equipo de trabajo, con nuestros amigos, en nuestros proyectos, nunca lo vamos a conseguir, porque se puede conseguir un éxito, entre comillas, de forma independiente, pero es mucho mejor hacerlo en equipo. ¿Por qué? Porque vamos creciendo todos en conjunto. Eso. Bueno, de mi parte igual, concuerdo bastante en verdad con todo lo que han comentado. Como se darán cuenta, cada uno tiene un enfoque un poco distinto, ¿no? De acuerdo al área que se ha ido desarrollando. Y es así, o sea, yo pienso que, para resumir, en sí lo que me ha servido a mí mucho son 3 aspectos, ¿no? Entre ellos las habilidades blandas, el aprendizaje continuo, sí, y la otra, a mí muy importante, es perder el miedo también a hacer las cosas, más o menos porque las habilidades blandas contienen muchas, ¿no? Entre ellas liderazgo, trabajo en equipo y resiliencia también. Entonces, esto les va a servir mucho para que, dependiendo al área que empiecen a desarrollarse, sea que pongan su emprendimiento o que trabajen en alguna empresa pública o privada, van a tener que trabajar mucho con muchas personas que tienen distintas personalidades,
que realizan diferentes aspectos y cada una va a tener una visión diferente a la suya. Entonces, aprender a trabajar en equipo y a liderar también ciertos aspectos va a ser crucial para que ustedes puedan seguir avanzando y no se estanquen en pequeñas discusiones en equipo, no se estanquen en problemas que puedan tener. A veces se dan incluso solamente problemas por el tipo de personalidad, ¿sí? Y no se avanzan en proyectos, que incluso ya lo pueden estar viendo aquí en los proyectos de taller. Pero eso por una parte. En la otra, en el aprendizaje continuo, ¿sí? Siempre, como mencionaba Diego y también mis compañeros, siempre tienen que estar a la vanguardia, buscando, sean curiosos, como dicen. Yo cuando estaba en la universidad igual estudiando, la inteligencia artificial sonaba, pero no teníamos herramientas como las que tienen ahora, no las conocíamos en caso de que hayan existido. Hay muchas más herramientas que ahora cuenta también la universidad, que generalmente yo me acuerdo que íbamos más al corte láser, casi no mucho impresión 3D, y nos ideábamos, ¿no? Eso es importante porque la creatividad que ustedes van a tener es esencial para el mundo laboral, y sigan aprendiendo, no sea en software, sea en cómo hacer las maquinarias y todo. Y ahí viene la tercera, que es a perder el miedo, ¿sí? No tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de hacer las cosas, como decían, yo sí las sé hacer y después veo en YouTube cómo hacer, me ha pasado un montón de veces, ¿sí? Y o sea, ustedes aprendan, sean seguros de sí mismos, no tengan miedo a exponer los proyectos de taller. Lo único que ustedes tienen que saber es que estén seguros de lo que ustedes hicieron, porque ustedes hicieron el proyecto, esté bien o esté mal, ustedes tienen una ventaja, que están ya en proceso de aprendizaje y pueden remendar esos errores. En la vida profesional se sigue aprendiendo igual, nunca se deja de aprender en realidad. Ustedes piensan que ya saben bastante un software, después llegan a una empresa y les toman una prueba y se dan cuenta que les falta un montón, pero siguen aprendiendo. O sea, el hecho de que ustedes sigan aprendiendo va a hacer que sus jefes o quizás sus clientes se den cuenta de eso y se vayan, les contraten como tal, o vean qué tipo de profesionales son. Gracias. Muchas gracias, chicos, por esos increíbles. Mejor, porque si no después se quejan los chicos. Ya soy muy estricto. Chicos, ahora sí voy a decir lo que quería decir al principio, pero no lo dije, pero ahora sí lo voy a decir. Yo quería que vengan los chicos ingenieros en diseño industrial y que estén aquí presentes y que sea el último evento, porque para mí ustedes es lo mejor que no ustedes, no solo ustedes, sino los chicos, todos los chicos que ya egresaron, todos los chicos que ya son graduados, son lo mejor que nosotros como docentes, como carrera, podríamos estar satisfechos, porque se podría decir que nosotros, de distinta o de otra manera, nosotros les formamos a ustedes en la parte profesional, y que ustedes ya estén desarrollando lo poco o lo mucho que nosotros le hemos dado, y que ustedes ya estén desarrollando en la industria, para mí es una satisfacción enorme. Por eso yo cuando les dije vamos a hacer las jornadas, yo les dije vamos a hacer un conversatorio con los ex estudiantes, los ingenieros que ya están trabajando, porque yo quería que será con broche de oro estos eventos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, chicos. Y ojalá esto se siga manteniendo. Tal vez, no sé, tal vez no sean invitados ustedes, pero otra camada más, otros chicos más, vengan y así mismo nos vengan a contar sus experiencias. Y los que están por salir, capaz que ya mismo vienen y se sientan acá, porque yo quiero que cuenten sus experiencias, las experiencias buenas y malas en la industria. ¿Contaron las buenas y malas de la carrera? Solo que cuenten las experiencias buenas o malas de la industria. Ustedes ya saben las experiencias buenas y malas dentro de la universidad, dentro de la carrera, ya lo saben. Y después van a venir y van a estar acá al frente, porque yo siempre quiero ir viendo, quiero ir innovando, ir teniendo conocimiento de cómo le está yendo y qué nos hace falta a nosotros para mejorar. Eso es tal vez es una autoevaluación, saber en dónde estamos
fallando y en dónde estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, por fin Joana dijo que los planos técnicos son importantísimos. Entonces, ya saben chicos, mil disculpas, pero son importantísimos eso. Gracias chicos, muchísimas gracias por la pregunta. Por favor, te pido que te suscribas a mi canal para yo poder seguir creciendo. Eso me ayudaría muchísimo. Y nada, vayamos con Dios y ¡let's go!